Bueno, vamos a empezar con la primera clase grabada para el seminario de argumentos acerca de la existencia de Dios. Y acá tengo escritos los puntos que me gustaría ver en este ratito en que me voy a estar filmando. El primer punto sería una discusión acerca de la palabra Dios, escrita así, con mayúscula, como algo diferente de esta palabra. Seguidamente me gustaría examinar algunas cuestiones acerca de existencia y esencia. Después, qué podemos considerar es el concepto común de Dios y qué podemos encontrar eh, en la literatura filosófica cuando estamos trabajando con lo que esta palabra designe. Después me gustaría hablar un poco acerca de los atributos que supuestamente tiene Dios y finalmente un poco de modalidades, lo que va a requerir una cierta introducción. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, preguntándonos desde el punto de vista gramatical, ¿qué son estas dos palabras? Esta palabra, escrita con mayúscula, Dios, y esta palabra, escrita con minúscula. Si nosotros observamos, hacemos un chequeo en los corpus que conozcamos de escritos o orales que simplemente recordemos, nos va a sonar correcto encontrar algo así: Dios es bueno, donde esta mayúscula no se debe a que esté iniciando la oración, sino que es la forma propia de escribir la palabra. Y también nos va a parecer correcto escribir algo como Zeus es un dios, y acá no pondríamos esa mayúscula. Sin embargo, al revés, frases como creo que Dios es bueno y Zeus es un dios con mayúscula, nos van a resultar extrañas. No nos va a parecer que esto sea correcto. Y la razón para eso es que normalmente utilizamos la palabra Dios con mayúscula como un nombre propio y la palabra Dios con minúscula como un nombre común. Entonces esa es la primera distinción que tenemos que hacer, y es que Dios con mayúscula, que es la palabra que vamos a usar casi siempre acá, es un nombre propio. Y los nombres propios tienen la característica de que o refieren, denotan, designan, ¿sí?, un individuo, o no tienen referencia. No denotan, no designan. Yo puedo inventar un nombre que no sea el nombre de nada y usarlo como un nombre propio. En el plano lingüístico va a existir el nombre, pero no va a tener denotación. Ahora, si un nombre propio tiene denotación, es un individuo.
Entonces, este nombre propio, en caso de que tenga denotación, esa denotación es un individuo, es un objeto. Prácticamente se puede decir que el centro del seminario es el estudio de los argumentos que quieren mostrar que este nombre propio tiene una referencia a una denotación. Entonces, la pregunta central es si existe el denotado por el nombre Dios. ¿Y qué argumentos podemos dar a favor o en contra de eso? El problema es que cuando nos vamos a embarcar en la investigación de si existe el referente de un nombre, necesariamente, sea este común o sea propio o sea común, necesariamente tenemos que tener alguna idea acerca de qué es lo que el nombre denotaría en caso de denotar. No nos comprometemos con que exista la denotación del nombre, pero sí tenemos que tener alguna idea de qué es lo que denotaría el nombre en caso de denotar, porque si no es imposible hacer la investigación acerca de la existencia. Con un nombre común, por ejemplo, yo puedo preguntarme si el nombre común unicornio denota, o sea, ¿qué quiere decir? Si hay unicornios, si existen unicornios, más allá de que existan como idea, como creación literaria, o sino si en el mundo real existen los unicornios, que es lo análogo a lo que nos va a interesar acerca de Dios. No hay ninguna duda de que Dios existe como idea, eso nadie lo puede dudar. El problema es si existe además como realidad experimental. Podemos preguntarnos si el nombre común unicornio tiene denotación. Eso es lo mismo que preguntarse si existen los unicornios. Bien, pero es imposible averiguar, ponerse a investigar si existen los unicornios si no sabemos qué son los unicornios en caso de que existan. ¿Qué serían los unicornios en caso de que existieran? Ahora podemos decir que un unicornio es un caballo con un cuerno en la frente. Bien, bueno, entonces tenemos algo que nos permite investigar si existen o no existen los unicornios. Y exactamente lo mismo con Dios. Si no sabemos qué es lo que estaría refiriendo el nombre en caso de referir, no podemos empezar la investigación acerca de si el nombre denota o no denota. Aclaro que estoy utilizando referencia y denotación como sinónimos y referir y denotar, por supuesto, también. Por lo tanto, si bien esto puede no ser compartido por todos los metafísicos, digamos, tenemos que separar la cuestión de la existencia y la cuestión de la esencia. La esencia es aquello que normalmente se dice que la esencia de algo es lo que la hace ser lo que es. Lo que si no tuviese, entonces no sería lo que es. Por supuesto que nos metemos en un lío acá, pero el tema es que esto sería, lo podemos pensar como un conjunto de propiedades, pero que son independientes de si el objeto del que estamos hablando existe o no existe. O sea, la esencia de un unicornio es ser un caballo con un cuerno en la frente. Ahora, no existen los unicornios, qué lástima. No pasa nada, la esencia es esa misma. Tenemos que ver como independientes el problema de la existencia y qué es la esencia, y tenemos que partir de lo que es la esencia, o sea, algo que nos permita caracterizarlo, caracterizarlo a tal punto de definirlo, dejando en suspenso el problema de la existencia. Algo con esa esencia puede existir o no. Entonces, esa necesidad de caracterizar o definir aquello que denotaría el nombre Dios en caso de ser un nombre denotativo, nos lleva a la necesidad de investigar cuáles son los conceptos que se tienen acerca de Dios, con independencia de si existe o no existe el denotado. Entonces, tendríamos que ver cuál es el concepto común de Dios, porque claramente la palabra se utiliza muchísimo en el lenguaje
coloquial, más allá de los ámbitos técnicos de la filosofía o de la teología, donde también se utilizan, pero a veces con algún matiz un poco diferente. Por eso muchas veces se dice que el Dios del teólogo no es lo mismo que el Dios de el fiel que simplemente eh, vive la religión sin demasiada reflexión sobre, sobre las características que tiene Dios. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué es el concepto común. Y si nosotros tratamos de empezar a ver propiedades que pueda tener Dios, nos podemos meter en un problema inmediatamente porque, por supuesto que existen distintas religiones, entonces tal vez un cristiano diría que, algún tipo de cristiano diría que Dios tiene una sustancia y tres personas, y eso está en la caracterización de Dios. Y un judío diría que eso es una abominación. Y por ese camino podemos llegar a nada. Aunque es verdad que podríamos buscar cosas comunes que, que se encuentran en las distintas religiones acerca de lo que sería el referente de la palabra Dios, en caso de que ese referente existiera. Pero lo que resalta claramente en cualquier religión y concepto común es que el referente de la palabra Dios, en el caso de que existiera, sería el objeto propio de veneración y de culto. Sería muy raro para lo que es el concepto común de Dios, decir algo como Dios existe, este Dios, el Dios con mayúscula, y me importa un rábano, no hay nada para mi vida a partir de eso, no agrega nada a mi conocimiento del universo, me da lo mismo, me importa tanto como la primera camisa que me puse. Eso sería muy raro. En caso de existir Dios, el concepto común es que ese objeto denotado por la palabra sería el objeto propio de veneración y culto. Y eso está claro en todas las religiones que postulan la existencia de un Dios. Digo esto porque no todas las religiones postulan la existencia de un Dios. Una religión perfectamente puede ser indiferente con respecto a la existencia de este Dios. Por ejemplo, los politeístas, ¿sí? Los politeístas no tienen un referente para esto, porque el referente de esto es único, es el objeto propio de veneración. Es como, podríamos decir así, que el concepto de Dios es tal que Dios es el único Dios. Y con esto no queda totalmente caracterizado por lo que estoy diciendo, porque tal vez el único Dios no fuese un objeto de culto apropiado, cosa que podría suceder en caso de que el único Dios fuese, por ejemplo, imperfecto, malvado, débil, estúpido. Entonces uno podría decir, bien, sí, es el único Dios, pero no merece ninguna clase de veneración o culto. Bueno, eso está excluido en la idea de Dios. Estábamos en que el concepto común
marca que el referente de la palabra Dios, de ahora en adelante no voy a decir más el referente de la palabra Dios, voy a decir Dios, pero entiéndase que no me estoy pronunciando acerca de la existencia o no existencia del referente, que Dios es el objeto, y ahí está lo que quiero decir, es que en caso de existir sería el objeto, que Dios es el objeto propio de culto y veneración. Pero por supuesto que para ser el objeto propio de culto y veneración, debe tener determinadas características, porque si no, no sería el objeto propio de culto y veneración. Y hay que tener cierto cuidado con alguna idea que podamos tener, pero que nos llevaría directamente a problemas. Una idea que podemos tener es decir, bueno, no habría ningún problema con caracterizar a Dios como el objeto propio de culto y veneración y dejarlo ahí. Sí, hay enormes problemas porque eso no nos permite investigar acerca de su existencia. Utilizamos eso para ver qué características tendría que tener Dios, no qué actitudes humanas le convienen a ese objeto, que son cosas distintas. Entonces podríamos estar tentados de pensar, bien, hay una escala que puede ser moral, que puede ser estética, que puede ser de muchos tipos, que puede relacionar muchos aspectos, en la que tenemos un sentido creciente, para acá están las cosas mejores en esa escala, y Dios sería el tope. O sea, podríamos decir que Dios es lo mejor que existe. Sin embargo, una definición de ese tipo no parece ser buena. No parece ser buena. Tengo ganas de mostrarles lo que uno podría decir que es lo mejor que existe. O sea, podría pasar que lo mejor que exista fuera esto, ¿sí? Y si esto fuera lo mejor que existe, entonces, por definición, esto sería el referente de la palabra Dios. Sin embargo, no creo que, aún convencidos de que ese objeto sea lo mejor que existe, sientan que merece veneración o culto. Entonces se requiere algo más que ser simplemente, por así decir, el campeón mundial, el mejor. Es necesario que sea el mejor, pero algo más. Es necesario que nada pueda ser mejor que él. O sea, que no exista la posibilidad de que esta escala se extienda y haya algún objeto por encima. Y entonces ahí es donde aparece la presión para atribuir a Dios esas características que empiezan con omni, omnipotencia. Bueno, con esta ya tenemos mucho, porque después decimos que Dios es omnipotente, bárbaro, y después agregamos que Dios es omnisciente. Bueno, parece ser que está implicado en la omnipotencia, la omnisciencia, porque si algo puede todo, entonces tiene que poder saber todo. Tal vez la omnisciencia tenga un sentido de actualidad y que la omnipotencia no. O sea, como que un ser omnipotente podría ignorar determinadas cosas, pero simplemente podría conocerlas. Y bueno, eso tal vez parezca menos perfecto que
efectivamente saberlas todas, entonces se agrega la omnisciencia. Y alguien podría estar tentado a parar acá y decir que bueno, que con esto ya está. Y no, porque si Dios es omnipotente y Dios es omnisciente y además es una basura moralmente, no va a ser el objeto propio de veneración. Entonces se suele incluir algo que podemos decir simplemente que es bueno, bueno en sentido máximo, excelso, insuperablemente bueno. Insuperablemente bueno. Los filósofos, cuando tratan de poner de acuerdo su concepción con la de... No le gusta que pasen los vecinos y bueno, y a los vecinos les gusta mucho hablar en el pasillo. Cuando los filósofos han tratado de extraer un concepto más fino, ¿sí?, para atribuirle al nombre propio de Dios, han hablado de perfección. Y normalmente hay una idea de perfección. Ahora, lo que es perfecto es lo que es completo, lo que es acabado, aquello a lo que no se le puede agregar. La idea no se aparta demasiado, pero tiene ciertas sutilezas que en los argumentos se puede utilizar. Se puede utilizar esa cuestión de la perfección para fabricar argumentos a favor de la existencia de Dios. Y entonces los atributos que estamos viendo, bien, tendría que ser omnipotencia, omnisciencia, y vamos a poner acá bondad. Esto prácticamente, la bondad nos lleva a la providencia, que es la preocupación de este ser por el destino de los otros seres en el universo. Pero no es necesario meterse ahí. Entonces, tenemos estos atributos que prácticamente nos vienen de lo que entendemos, ¿sí?, de hacer una semántica bastante coloquial sobre el nombre propio de Dios. Y ahora voy a hablar de las modalidades, cosa que voy a hacer cortando este video y añadiendo el resto.